Realmente durante el invierno eran solo problemas respiratorios, no había diarrea, había cambio de la temperatura más o menos en la primavera y empezaban las diarreas y era pura diarrea de todo tipo. Pero esto ha cambiado, fíjense, durante el invierno mucha gente, incluso mayores, ha habido una epidemia grave de diarrea, ¿verdad acá? ¿No se han enfermado ninguno de ustedes? Y ha sido de origen viral, netamente ha sido. No era de parasitarias, nada. Entonces vamos a ver este tema. Por demás está decir, chicos, que la diarrea junto con la neumonía son las dos primeras causas de muerte en niños. En lactantes. En cambio, en los neonatos era prematuridad y septicemia, pero en lactantes es las complicaciones de la diarrea y la neumonía, ¿ya? Entonces, un poco de conceptualización, son cosas que ya conocen bien ustedes de memoria. Cuando hablo de diarrea me refiero a un incremento del número de las deposiciones y con disminución de la consistencia fuera del hábito normal, totalmente. Sigue siendo un problema grave de salud entre 5 años, pero esto es muy grande decir a menores de 5 años. En general, el problema es en menores, el gran problema es en menores de 2 años, porque estos todavía son dependientes y por la cantidad diferente del líquido que es más incrementado en ellos, tienen mayor tendencia a la deshidratación. Particularmente se ve más acentuado este problema en los países del tercer mundo. Cuando hay un cuadro de diarrea en la gente pobre en estos países, entonces se hace una especie de ciclo vicioso. Un niñito que tiene muchos episodios de diarrea tiende a desnutrirse. Y si es desnutrido, baja sus defensas y por lo tanto hará más diarrea. Entonces es así, diarrea, desnutrición, diarrea, etc. En las últimas décadas, chicos, esto es bien importante, en las últimas décadas, más o menos les diré, desde mediados de la década del 80, ahí han surgido una serie de cambios, pero dramáticos, tan significativos casi como el descubrimiento de los antibióticos, así de dramáticos. Han habido replanteamientos etiológicos, porque hasta ese entonces, fíjense, se pensaba que la causa número 1 de las diarreas eran las bacterias. Y así están descritos todavía en los libros. Una de las situaciones, y sabemos que las diarreas son lo menos como agente etiológico en las diarreas. Es lo menos, definitivamente. Un conocimiento sobre la patogenia de estos cuadros y también un replanteamiento de cómo se trata a una diarrea. Ya no se trata como antes, a todas las diarreas metían antibióticos, chicos. Y ustedes, algo que el mensaje que les quiero dejar siempre, los últimos años, estos últimos añitos, este último quinquenio, si quieren, ha habido mucho cambio y mucho conocimiento referente a la microbiota intestinal. Ustedes saben ya de esto, ¿verdad? Cómo es de terrible el uso del antibiótico en un niño. Y entonces cuando los médicos no están bien formados, aún resfríos comunes con temperaturas de 39, 40 se asustan y les dan antibióticos. Eso hace estragos en la flora bacteriana, estragos en la macrobiota.
y entonces deja a esos niños con una serie de problemas bien graves que tiene su repercusión a nivel inmunológico. Entonces son estas situaciones y la terapéutica, cuando veamos acá cuáles ameritan el uso de los antibióticos, se van a dar cuenta que son los menos, ¿ya? La epidemiología está atada a la pobreza, eso no es necesario, los pobres no tienen agua potable, no tienen una buena distribución o un buen sistema, digamos, de alcantarillado, etcétera. Eso está bien claro. Ahora, fíjense, esta clasificación la conocen ustedes porque es una clasificación así antigua. No tan antigua, ¿no? Pero que todo el mundo ya la conoce. Cuando clasificamos, se puede clasificar a la diarrea desde diferentes puntos de vista, desde diferentes. Uno de ellos es según la evolución, desde el punto de vista de la evolución. Y esta es bien facilita. Es agudas, que quiere decir que duran menos de 15 días, y donde están fundamentalmente las diarreas infecciosas. Y las crónicas son aquellos cuadros diarreicos que duran más de 15 días y donde principalmente se las encuentra a las parasitarias, a las alérgicas, que hay mucha ahora, y a las por intolerancia a algo. Y últimamente hay, no sé si en realidad son verdaderas intolerancias, porque una cosa es intolerancia a la lactosa, pero ahora todo el mundo quiere ser intolerante al gluten, más o menos le significa como estatus. Y toda la vida han comido de todo y últimamente se les ocurre que son intolerantes, ¿no? Y más o menos sabemos los médicos y quién diagnostica también esto con tanta frecuencia. La otra clasificación es según el tipo de germen que produce la diarrea. Y aquí vemos gérmenes enteroinvasivos. Su nombre nos está indicando, quiere decir que el germen penetra la integridad del intestino, penetra, por lo tanto me produce sangrados, ¿ya? Y estos enteroinvasivos están la salmonela, que produce la fiebre tifoidea, la shigella, que casi no la vemos, la amebas y la Escherichia coli. Esos son los gérmenes enteroinvasivos que tienen una diarrea mezclada con sangre. En otras palabras, hacen verdaderas disenterías. Las enteroadherentes son bien poquitas y el ejemplo clásico es la Giardia lamblia. Eso lo saben ustedes por parasitología. La Giardia lamblia tiene un pili, ¿se acuerdan? Y este pili apoya así sobre el enterocito, así. No penetra, está apenas en contacto. Es la Giardia lamblia. Enterotoxigénicas son aquellas bacterias capaces de producir toxinas. Y entre estas, lo más clásico son el Vibrio cholera y el estafilococo. También hay otra clasificación según el mecanismo de la producción de la diarrea, ¿ya? Y aquí tenemos la osmótica. La osmótica es, ¿saben lo que es ósmosis, no es cierto? Chicos, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Ah, fuerte, porque yo sé que todos saben. ¿Qué es osmosis? Es el pasaje del líquido a través de una membrana desde un lugar de... Exactamente, ese es el pasaje del líquido. Donde hay mayor osmolaridad, el líquido pasará a ese compartimiento, ¿verdad? Ya. Entonces, esta diarrea osmótica se caracteriza por hacer una extracción del agua del medio interno intraluminal por el aumento de la osmolaridad y el
típico ejemplo de esto es el rotavirus. El rotavirus, ¿tiene alguien un marcador, chicos, para que les explique esto? ¿Nadie? Marcador. Presta, mi hijita. Entonces, fíjense, estos son los enterocitos, las células que están en todos los intestinos, ¿verdad? En la superficie, en el interior es el lumen esto. Y ahí tenemos las microvellosidades, ¿verdad? Las microvellosidades, acuérdense, son la superficie de absorción, ¿verdad? Por aquí se absorben los micronutrientes. ¿Y se acuerdan qué hay acá? Chicos, existen las disacaridasas. ¿Qué son las disacaridasas? Son enzimas. La lactasa, la maltasa, todo eso, muchas otras enzimas se encuentran aquí presentes. Entonces, un poquito para que me entiendan, ¿qué pasa con el rotavirus? El ejemplo dice, es típico este. El rotavirus produce una necrosis de la parte terminal de estas microvellosidades. Necrosis, ya saben ustedes que quiere decir muerte. Se muere esa parte final de la microvellosidad donde están fundamentalmente las enzimas. Por lo tanto, estas quedarán, si quieren, así mutiladas. Estas microvellosidades quedan así acortadas, ¿ya? Se quedan así mutiladas y han perdido esta parte. Entonces, han perdido la lactasa y como el rotavirus era más de lactantes, el niño toma leche y el azúcar de la leche no tiene la enzima para que la desdoble y pueda absorberse. Por lo tanto, la cantidad de azúcar que se queda acá es grande. Entonces, aquí hay el azúcar tiene una osmolaridad mucho más alta que el medio interno y por lo tanto hay extracción de líquido. ¿Ya? Y por eso que después de un rotavirus había siempre esta intolerancia, pero digamos temporal a la leche, temporal. Hasta pasaba el cuadro del rotavirus, que como todo proceso viral dura entre 10 hasta 12 días, y recién de ese tiempo la microvellosidad vuelve nuevamente a reproducirse, a reactivarse y pasa esa intolerancia, digamos, temporal. ¿De quién es? Gracias, querido. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, este es el mecanismo. ¿Ven de ahí atrás? Yo lo veo, de aquí. Sí, se ve. ¿Qué capo? La secretora, su nombre nos está indicando. Las toxinas bacterianas aumentan la secreción de ingentes cantidades de agua, de cloro, de sodio, de potasio y de bicarbonato hacia la luz intestinal. Entonces hay así una extracción terrible, ¿ya? Puede haber la mixta, donde están involucrados los dos mecanismos. Hay también otra forma que es la inflamatoria, que está asociada a procesos inflamatorios. Y el ejemplo clásico es la colitis, que casi no hay en niños, es más propio del adulto, ¿ya? Aumento de la motilidad debido a fármacos o sustancias irritantes. Aquí esto casi ya no ocurre, chicos. Antes los abuelos de ustedes, a sus padres probablemente, cada vacación los purgaban. Les daban purgante el aceite de ricino.
Y entonces, porque la gente antigua pensaba que deberían purgarse cada cierto tiempo. Eso no se debe hacer absolutamente, eso está comprobado y contraindicado, ¿no es cierto? Entonces, ese es una diarrea por incremento de la motilidad intestinal. Y esta es probablemente la clasificación más de peso, si quieren. Es una clasificación que toma en cuenta la etiología, donde divide en dos grupos grandes, las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas, en el orden que está en el libro, en el orden que se pensaba antes, chicos: bacterianas, parasitarias, virales y micóticas. Este orden no es válido en frecuencia, en la realidad, porque ha habido temporadas antes de la vacuna del rotavirus donde la causa principal documentada en el mundo eran los virus. Pero en este momento, no es este momento, hace bastante tiempo, y hay zonas, especialmente más las tropicales, la causa número 1 son los parásitos, ¿ya? Y las bacterias ahí están antecitos de probablemente de los hongos. Dentro de las no infecciosas están las diarreas de origen nervioso o psicógeno. Hay personas tan, no les diré neuróticos, pero que son sumamente nerviosos. Por ejemplo, si tienen un examen o tienen que disertar y se acelera el peristaltismo, o si hay una emoción muy fuerte, también puede ocurrir eso, ¿no? Hay las diarreas alérgicas o por intolerancia, una de ellas, digamos, esta intolerancia, pero temporal, ¿no? Por transgresión alimentaria. ¿Saben lo que es transgresión alimentaria? Aquí en Bolivia nosotros decimos este es empachado. Son los atracones, las comilonas grandes. Generalmente ocurren cuando los niños van a los cumpleañitos, ¿verdad? Hay comejados, hamburguesas, yogur, gelatina, tortas, cremas infames, todo, refresco. Y entonces terminan con esto, ¿no es cierto? Con diarreas. Hay una especie de rechazo por retroalimentación negativa de todo exceso que hay en el cuerpo que se ha mantenido, y entonces se rechaza esto. Eso es transgresión alimentaria. Ahí no interviene ningún factor patógeno, es puro proceso mecánico por distensión, y entonces simplemente hay que hacer una dieta. Y pueden ser por fármacos o tóxicos, ¿no? Entonces, aquí aterrizamos, queridos, si nosotros vamos a ver las diarreas de origen bacteriano, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, queridos, de todas las bacterias que ustedes conocen, ¿cuál será la diarrea infecciosa más frecuente de todas las diarreas infecciosas? ¿Cuál creen que es la más frecuente? Sí. Es la salmonela, queridos. Es la salmonela. La salmonela, si bien ha disminuido mucho en su incidencia y en su frecuencia, sin embargo, si tomamos en cuenta a nivel general, definitivamente es la salmonela. La Escherichia coli tiene su grupo, vamos a ver. No es en cualquier grupo etario, pero la salmonela sí puede dar. Puede atacar a niños, adolescentes, adultos, ancianos, a todos. En cambio, la Escherichia coli es diferente. Entonces, vamos a ver estas dos diarreas que ya sabemos que son ambas enteroinvasivas, ¿verdad? Es la causa más frecuente en nuestro medio, y la sintomatología, como saben ustedes, es fiebre súper alta, 39, 39.5, 40, 40.5, acompañado de cefalea terrible, ¿no es cierto? Raquialgias, mialgias, con escalofríos
terribles. No hay una relación, por ejemplo, entre la subida de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Ustedes saben que por cada grado de incremento de la temperatura se incrementa 18 latidos. ¿Saben eso, verdad? Por un aumento de 1 grado sobre la normal, por 1 grado se incrementan 18 latidos. Pero fíjense, estas aumentan de, pónganle como tope 37 a 40 son 3. Entonces, casi 50 y tantos, 58, cerca de 60 latidos por minuto se incrementa. En otras condiciones, pero acá no ocurre eso en la fiebre tifoidea. Por eso se habla de una no relación entre el incremento de la temperatura y la frecuencia cardíaca. Eso es típico de la fiebre tifoidea en el adulto. Es bien típico eso, ¿ya? Entonces puede haber todo esto, lengua saburral, dolor abdominal. En los adultos más bien no hay mucha diarrea, más cursa con estreñimiento incluso, pero puede haber vómitos. En niñitos sí, hay mucha gastroenteritis, vómitos y diarrea. ¿Y cómo diagnosticamos esto? Con la clínica, ¿verdad? Con la clínica es típico dolor de cabeza, lengua saburral, gorgoteo en dolor abdominal, etc. Y decimos, esta parece una salmonelosis, sin ponerle todavía el apellido. Y entonces, ¿cuál será el análisis específico para esta enfermedad, chicos? La reacción de Vidal, muy bien. ¿Y cuándo se pone positiva la reacción de Vidal? ¿A qué tiempo? Mayor a 10 días. A los 15 días está francamente positivo, pero empieza a incrementar la serología después del 10º día. Por eso que ya se tome en cuenta después del 10º día. Entonces, yo no puedo afirmar con certeza, pero la clínica es mandatoria siempre. Entonces, ¿qué nos ayuda? Es un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué encuentro clásicamente? No en el 100%, pero en un buen porcentaje, ¿se acuerdan? En el hemograma, para hablar de la salmonela, chicos. Leucopenia. Ese niño está ardiendo de fiebre o ese adulto, sin embargo, tiene leucopenia, porque lo que uno podría esperar es leucocitosis. Hay leucopenia. Entonces, esto es así, ¿ya? El tratamiento en niños es el cotrimoxazol o puede ser una cefalosporina. En los grandes es cloranfenicol en caso necesario. Fíjense, al hablar de antibióticos, hemos hablado que la escuela americana para lo único que sacaba era para la fiebre tifoidea el uso del cloranfenicol. ¿Se acuerdan que eso hablamos? Y que ellos tenían aplasia medular. Pero al final investigaron todo, varios años, décadas que han buscado hasta que encontraron la ciprofloxacin. Y ahora están utilizando medio mundo la cipro, ¿no es cierto? En mayores, porque es contraindicadísimo en niños, la ciprofloxacin. La shigella hasta hace unos 30, 40 años todavía alguna vez se veía shigella, pero antes era muy frecuente. Antes los maestros nos indicaban que ellos veían shigella, pero como pan de cada día. Pero yo, por ejemplo, ya no vi mucho. Alguna vez. Y ahora prácticamente, no les miento, chicos, más de 25 años que no veo un solo caso de shigella. No veo. Y para confirmar la shigella tendríamos que hacer ¿qué laboratorio? No tengan miedo, hablen.
¿Qué tendríamos que hacer para que yo tenga certeza que es Shigella o no? Copro parasitológico, no es parásito, queridos. No es cultivo, se hace cultivo, coprocultivo. Coprocultivo se debe hacer. Entonces, ¿cómo es la característica? Sin embargo, aunque ustedes nunca hayan visto, si alguna vez están en un lugar muy particular, pueden ver, si ustedes saben la teoría, chicos, van a diagnosticar clínicamente con certeza que es una Shigella. ¿Y cuál es la característica? La característica es única. Es el único germen capaz de producir esta característica en las deposiciones. Las deposiciones son, tienen gran cantidad de flemas, moco, tienen pus y grandes cantidades de sangre. Esa es la característica. Al inicio terminan los detritos y después de un episodio así de diarrea, porque es reabundante con vómitos, al ser bacteriana con fiebre súper elevada, entonces las deposiciones son moco puro, mucopurulentos y sanguinolentos puro, así sale una cantidad. Entonces eso es único en la Shigella. Y aunque no hayan visto ustedes, si ven eso, pueden decir, esta parece ser una Shigella y le hago cultivo, ¿ya? Y además que va a ir acompañado de deposiciones, de diarrea, de vómitos, etc. Se confunde este cuadro, antes era terrible porque hasta hace unos 10, 15 años la frecuencia de las meningitis era terrible. Era terrible, no había la vacuna contra el Haemophilus influenza. Y entonces los lactantes hacían mucha meningitis. De memoria, cuando examinábamos a un niño, lo primero que hacíamos es levantar el cuellito, todos los niños. Porque a veces ahí nos dábamos cuenta por la rigidez de nuca, ¿no? Entonces esto, al ser un cuadro aparatoso, la Shigella, tiene temperatura súper alta como en una meningitis y además signos irritativos muy frecuentes que hacían confundir. Habían como incremento, exacerbación de los reflejos osteoarticulares y se confundía con un meningismo y se decía está haciendo un meningismo. Entonces, ante la duda se hacía siempre punción lumbar. Y la punción lumbar, obviamente en el meningismo, porque eso quiere decir meningismo, parece una meningitis, pero no lo es. El líquido cefalorraquídeo salía absolutamente limpio. Y ese era un meningismo producido por Shigella. El tratamiento, el diagnóstico clínica y cultivo de heces, el tratamiento ampicilina y cotrimoxazol, pues responde bien también a la amoxicilina, pero todos los libros mencionan como la mejor alternativa estas, ampicilina o cotrimoxazol. Otra diarrea bacteriana es lo que estaban mencionando ustedes, la Escherichia coli. Pero fíjense, la Escherichia coli, chicos, reconocen una población de ataque, digamos, de huésped muy particular. Uno son los neonatos. Ya hemos visto septicemia neonatal, ¿verdad? Los recién nacidos solo los neonatos y ahí el germen es coli más estreptococo. Uno son los neonatos y dos son los extranjeros. Pero no es cualquier extranjero. ¿Han escuchado hablar de la diarrea del viajero, de la diarrea del turista? Sí, ¿verdad? Entonces, son gente que viene del norte de los Estados Unidos y de Europa. Más de la parte norte incluso de Europa. Entonces, estos no tienen, en sus países no tienen a la Escherichia coli, por lo tanto no tienen anticuerpos contra esta bacteria.
Llegan de pronto, así de turistas, acá, y comen de todo. Comen, ¿verdad? O se van a la cancha y comen ahí y aparecen con unas diarreas terribles porque no tienen ellos anticuerpos. No nos pasa a nosotros, ni brasileros, bolivianos, peruanos, argentinos, mexicanos, nada. Incluso la parte sur de Estados Unidos, no nos pasa porque nosotros desde pequeños, toditos ustedes han comido coli. Todos hemos comido coli. Entonces, por eso que nosotros tenemos un buen sistema defensivo para la coli. Ya no enfermamos ya nosotros, pero sí estos dos grupos. Y entonces, este Escherichia coli, su tratamiento es igual. El diagnóstico es clínica, cultivo, antibióticos. En recién nacidos es gravísimo por la septicemia neonatal, ampicilina, cotrimoxazol en los casos leves. Y finalmente, otra de las bacterias, chicos, es el Vibrio cholera, que ustedes ya no lo han visto, porque me imagino que la mayoría de ustedes han nacido alrededor del 90, ¿verdad? O algunos tal vez antes y algunos después. No sé si se han enterado que la primera pandemia ha sido el 91 más o menos, de cólera. Y esta fue una pandemia tan terrible, apareció repentinamente en una embarcación que venía del Asia, donde había gente asiáticos y habían también grupos de africanos, pero más eran en lo que investigaron los asiáticos, y encallaron en una costa de Lima. Y entonces estos eran gente pobre, bajaron de la embarcación y fueron y se hicieron deposiciones en la playa, y repentinamente en el Perú aparece en ese foco de Lima un cuadro caracterizado por diarrea, pero fatal, que hacían 20, 40, 50 veces, con una mortalidad impresionante, y han muerto miles. A los peruanos les ha llegado de sorpresa, inocentes de todo, ahí. Entonces han investigado absolutamente todo y todo era negativo. Entonces, todo era noticia a nivel mundial porque la mortalidad era por miles ahí, horrible. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, y no será Vibrio cholera, nadie tenía el medio de cultivo porque es bacteria para cólera, trajeron de Atlanta, y es un medio de cultivo muy particular que se llama Carribley, es el Carribley. Entonces, ellos hicieron esto y salió el Vibrio cholera. Pero, entonces, sufrieron así, inocentes ellos, pero para el momento, para eso ya se expandió así, y dio la vuelta el mundo así, en un tranco, porque ahora ya no es como en la antigüedad. Entraba una peste, era una epidemia, arrasaba una comunidad, los que tenían dinero, en general los de la realeza, todos escapaban a sus casas de campo y se quedaban hasta que pase la fiebre bubónica, el cólera, cualquier enfermedad que podía existir. Se encerraban meses hasta que pase la epidemia. Pero acá, ya de un día para otro, yo puedo atravesar medio mundo, ¿verdad? Puedo llegar. Entonces fue así. Fue tal el pánico, pero increíble, chicos, que nadie quería, ningún avión quería aterrizar en Lima. La gente que llegaba no se movía del aeropuerto, y del aeropuerto subían directamente. Fue muy grave. Ahí en el Perú, porque fue rapidísimo, a Bolivia entró, porque tenemos una frontera amplia por el lado de La Paz, por todo eso.
Han entrado de La Paz en un tranco, estaba aquí en Cochabamba y en todo lado y en el mundo girando, ¿no? En el Perú intentaron vacuna. Les mandaron vacuna, hicieron vacuna contra el Vibrio cólera y ahí se demostró que la vacuna no servía para nada. Absolutamente, aún con vacuna, se enfermaban. Entonces fue como una especie de experimentación eso y nunca más se volvió a utilizar porque era botar recursos sin razón. Entonces fue realmente un pánico. Aquí en Cochabamba, me acuerdo cuando entró, hay un lugar por toda la parte del río Tamborada, todo eso que va a la Maica, hay la Serpiente Negra que llaman, que es un lugar donde circulan las aguas servidas a la planta de procesamiento biológico que va a haber, ¿no es cierto? Que está por ahí atrás, me imagino, de la Maica. Entonces, los primeros en enfermarse en Cochabamba fueron estos de la Maica y era una zona ganadera, lechera, ¿no es cierto? No ganadera, lechera. Ahí se vendían toda la leche a la pil y hacían quesillos y en esa época era pánico total, nadie quería, ni de la Maica decían, retrocedían así creo que 10 pasos, no querían dar ni la mano, nada. Era tan terrible, chicos, fue el primer año que yo estaba trabajando y solo de esa población tan chiquitita como 100 personas al día se internaban choqueados. Llegaron los Médicos Sin Frontera y de españoles y hicieron un hospital de campaña por la base aérea. Estos hospitales así, ¿no? Como de guerra, los hospitales en toldos, y ahí conocí las camas metabólicas, que son esas camas de lona, ¿no es cierto?, para doblar, así. Y tenían un hueco al lugar que iba a corresponder a los glúteos, digamos. Y estos casos graves, chicos, estaban con 2 o 3 vías así, porque hacían como 40 veces de posiciones, y debajo de este hueco que coincidía con los glúteos, tenía un balde grande, entraba el suero a chorro y por abajo la diarrea era así también a chorro. Era increíble, increíble. Ahí se dio la doxiciclina a toda la gente mayor a los 13 años. El tratamiento era, digamos, a los niñitos no se puede dar la tetraciclina porque es un derivado, se daba cotrimoxazol y a las embarazadas la moxicilina. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se hizo tan rápido esto? Precisamente porque cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, nunca ningún docente habló como ahorita estamos hablando cólera, jamás. Simplemente que cuando leíamos el libro encontrábamos el cólera es capaz de producir cuadros diarreicos severos. Listo, era todo lo que sabíamos de cólera y nada más. Lo que pasa es que de 100 personas que están en el tracto digestivo con el Vibrio cólera, de 100, solo el 5 o menos del 10% hacen esta forma severa pero diarreas infames con deshidratación que se choqueaban y morían, con calambres, con la famosa deposición en agua de arroz, etc. Ese porcentaje mínimo, así bajo. El otro porcentaje, menos del 20%, hacía una diarrea moderada, un vómito, 2 diarreas y pasaba. Y el gran porcentaje, chicos, el gran porcentaje mayor al 70% era portador. Quiere decir que era asintomático, ni sabía que tenía Vibrio cólera. Y entonces estos sí contagiaban. Y esa fue la razón por la que en el Perú, digamos, al principio
morían, hacían el velorio y en el velorio tomaban y comían y toditos los que asistieron al velorio enfermaron. Había en ese momento de la pandemia mundial, se hizo tanta educación, chicos, que fue lo único que paró. Porque no fue el antibiótico, no fue nada, fue la prevención, el hecho de que todos iban a educar en la radio, la televisión, la prensa, todo el mundo y a todo momento se hablaba, lávese las manos después de entrar al baño, lávese las manos antes de comer, no coma verduras crudas, etc. Y en las escuelas los mejores recicladores eran los niños. A veces la mamá estaba haciendo algo y le decía, no, tienes que lavarte la mano. Eran los niñitos los que mejor comprendían el mensaje. Era la única vez que uno iba a comprar verduras y lavabas con lavabas y enjuagabas y cepillabas y tus frutas eran brillantes y todo hervido. Entonces fue una época muy terrible que no habían celulares en esa época, chicos. Habían unos como walkie-talkies, no sé cómo dicen, eran así grandes, tipo celulares, los primeros que aparecieron, que tenías que decir, sonaba cambio, fuera, cambio, así gritabas más o menos así grande. Sonaba todito el rato y de pronto, un momento, dejó de sonar de un día para otro, de lo que sonaba todo el día, dejó de sonar. Y es así, es hasta que agote a todos los susceptibles. Quiere decir que toda la población llegó a contagiarse. Increíble fue eso, ¿no? Entonces Ahora, hablamos del grupo de las diarreas de origen parasitario. Y ahí tenemos a la amebiasis, donde sea que estén yendo ustedes a rotar, me imagino que ya han visto varias amebas, ¿verdad? Los que están yendo a los centros, hospitales, ya han visto varias amebas. ¿Rotavirus en qué grupo has visto? Estoy en albina ahorita. No, ¿en qué grupo? En el albina ven toditos los días. Pero son los rotavirus, hijita, muchas veces te salen por los anticuerpos. Y hay otra cepa, no la grave, que es una cepa más atenuada. Esos son los grupos que ven de rotavirus en el albina. Ellos tienen para hacer el diagnóstico, pero estos que están con la vacuna están protegidos para esa cepa grave. Pero amebas me imagino que has visto también en albina, ¿no? Puro rotavirus. Sí, ellos son especialistas en eso. Bueno, amebas me imagino que han visto. A diario se ve eso. Bueno, la ameba es la más frecuente de las parasitosis en lactantes y cada vez que el paciente dice, mi hijito, aunque esté bien, si les dicen, está haciendo caca, verde, así verde, con flemas, tienes que preguntar ese rato. Si tiene un poco de mocos, es amebas hasta no demostrar lo contrario, aunque no tenga así diarreas. Si les dice está haciendo, hoy día nomás hemos visto un caso de esos que por casualidad dijo la mamá, es bien frecuente esto. Entonces su deposición característica es verdosa, con flemas, con o sin sangre. El diagnóstico es la clínica y el coproparasitológico y la serología para amebas, ¿no? Se puede hacer, pero en general, chicos, un coproparasitológico siempre sale positivo. ¿Por qué? Porque la ameba vive en la última porción del intestino delgado, cerquita del ano. Ahí cerquita está en las dos partes, entonces sale con facilidad. El coproparasitológico, si tiene amebas, va a salir, ¿ya? El tratamiento de elección en niños, no estoy hablando de adultos, en niños, es el metronidazol, es la droga de elección y se da por 10 días.
Si tiene toda la sintomatología, diarrea, vómitos, o deposiciones verdes, etc., le daré a 50 miligramos kilopeso día, son los sintomáticos, y 30 miligramos kilopeso día en los asintomáticos. Y la respuesta, chicos, es buenísima. Lo primero que hace una ameba es, si estaba haciendo 8, 10, es bajar la frecuencia. Sigue la diarrea, pero baja a 6, a 4, y se pierde también, disminuye la producción de sangre. Pero el moco, queridos, dura los 10 días de tratamiento. Entonces la mamá dice, pero sigue haciendo moco. Tranquila, va a seguir haciendo moco. Eso tienen que saber, ¿ya? Y debemos hacer un control después del tratamiento. El siguiente parásito es la Giardia lamblia. La Giardia lamblia es la causa número 1 de desnutrición y de talla baja. Muchas veces dice este chico, come, pero no puede engordar. Y a veces no les creemos a las mamás, pero tienen que creer nomás. La otra cosa que se ve es que tienen que preguntar ahí, indagar. Son los hijos de los pobres, ellos, en general. No es la regla al 100%, pero estos niñitos son bajitos, desnutridos, y si le preguntamos cómo son las heces, ellos, especialmente los más pequeñitos, botan los alimentos sin digerir, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Este dibujo que ven sirve para, digamos, un poco ver acá. Fíjense, son los enterocitos. Y la giardia se mete aquí en la base. Aquí, en todita la base. ¿Qué hace en este caso la giardia? Porque está ahí actuando todito el rato, atrofia la vellosidad, la vuelve más chiquitita. Y pasa lo mismo que en rotavirus. Pero como este es portador de la giardia por tiempos largos, entonces, por más de que la madre sea buena, como está atrófica la microvellosidad, no tiene las enzimas, estos eliminan en las heces los nutrientes, y entonces el copro parasitológico habitualmente nos muestra negativo, teniendo giardia. Nos dice negativo, pero ¿qué es lo que nos debe hacer sospechar que tienen giardia? No ganan peso, porque los nutrientes los están cacando, ¿no? Están eliminando. Y por eso que dicen las mamás, come, pero no engorda. Entonces, aunque no tenga diarrea, yo tengo que hacer un copro parasitológico seriado, en este caso si sospecho giardia. Seriado, queridos. Quiere decir que mínimo 3 en días continuos seguidos. Ahora, ¿por qué no sale habitualmente como la ameba? Porque esta vive arriba. Vive desde el duodeno, Y1 y la parte alta del ilio. No vive en el grueso. Por lo tanto, como tiene que recorrer tan largo camino, casi siempre sale negativo. Esa es la causa. ¿Ya? Son primos hermanos de la ameba. Entonces, el tratamiento será el metronidazol. El metronidazol en menor dosis de 20 a 30, nadie utiliza 20, todos utilizan 30, kilopeso día por 5 a 7 días, nadie da 5, todos dan 7, ¿ya? Entonces, y siempre a sí le tenemos que hacer su control, es sagrado eso, porque la erradicación de la giardia no es tan simple como de la ameba. Hay distensión abdominal, se llenan de gases, etc. Otros parásitos más raros, el ascaris. Aquí en Cochabamba es raro que vean ascaris, chicos. Raro.
O alguna vez encontramos huevos de áscaris, o la madre dice, ha botado un gusano blanco. Y el único gusano blanco grande, ¿qué tamaño? Así te dice, es áscaris. Porque ¿cuáles son los otros gusanos que podemos ver? Oxyurius. ¿Y el otro? Sí. Y otro, el estrongiloides. ¿Ya? El estrongiloides. Bueno, el áscaris, fíjense, por ejemplo, en el Chapare, chicos. Si ustedes van al Chapare, tan hermoso que es el Chapare, pero tan peligroso ahora, ya son otros tiempos, nunca coman ensalada cruda, nunca. Porque en el Chapare pueden ustedes servirse un pescado re barato, fresco, riquísimo, que le dan con ensalada, no coman. Porque están comiendo una ensalada de parásitos. Es una ensalada así. Ahí es la infestación tan grande que llegan los niños muchas veces con distensión abdominal como verdadero síndrome de obstrucción intestinal, que antes que como que parece para operar, sacan una radiografía y ven un ovillo donde hay cientos de parásitos, de gusanos enmarañados. ¿Ya? El áscaris también se puede irritar, tiene un sistema nervioso sumamente sensible y se irrita por medicamentos, por algunos alimentos muy ácidos o algo, y entonces puede migrar a todos los orificios que encuentre. Migra apéndice y da apendicitis aguda. Se coloca, se enrosca dentro de la vesícula biliar y puede dar una colecistitis. Puede meterse a los conductos biliares y dar verdaderos cuadros de obstrucciones de los conductos hepáticos, ¿verdad? Como un cálculo enclavado en los conductos, así. Puede meterse incluso al wirsum, al páncreas y dar una verdadera pancreatitis, ¿no? Es terrible. Entonces, por eso es que, y a veces cuando hay un exceso, se irrita y sale por las fosas nasales, por la boca. Sale por la boca. Es así el áscaris. Cuando hay una superinfestación de estas que les estoy hablando, del que ha hecho la maraña, esta obstrucción intestinal, de todo esto que les he hablado, que migra, el tratamiento de elección es el pamoato de Pirantelo, es el Convantrin de Janssen. Y aquí en Bolivia tenemos de INTI la pirantelina, ¿ya? Entonces, ese es para la superinfestación. Pero para la presencia del gusano mismo, basta el albendazol. Basta el albendazol. Ambos, el pamoato de Pirantelo y el albendazol, mebendazol, perdón, son 100% efectivos, 100% efectivos. Entonces, es la misma dosis para un bebé de 5 kilos que para un grandulón de 200 kilos. ¿Por qué será? No hay dosis tóxica del mebendazol. ¿Por qué creen, chicos? Eso tienen que saber. Porque no se vuelve sistémico, no pasa al torrente sanguíneo. No pasa al torrente sanguíneo. Actúa en el intestino a nivel local, nada más. No se vuelve sistémico, ¿ya? Esa es la razón que es por la cual. El albendazol una temporada ha estado largos años, ha durado. Se daba después del segundo año, pero por sus efectos secundarios la tendencia es retirar más bien. Han retirado ya de muchos lugares el uso del albendazol, que era dosis única, para grandes. El Oxyurius han escuchado, ¿verdad? El Oxyurius, ¿conocen la quinoa? Sí. ¿Verdad?
El macho Oxyurus es exactamente igualito, tiene esa forma así, del tamaño de la quinoa, pero la hembra es el doble o más de ese. La hembra es más grande. Si digamos es así el macho, la hembra es así, ¿ya? Entonces, ¿quién produce la sintomatología? Es la hembra. La hembra sale a medianoche a desovar, como se saca de la cinta scotch, se pone y eso se lleva y los huevitos se prenden ahí, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ve. Ese es el método de Graf. Y el tratamiento es el albendazol en los grandes, tiabendazol, que casi ya no se encuentra mucho, y por falta se utiliza el mebendazol. Ahora, las diarreas virales, por suerte, queridos, con la vacuna, el rotavirus ha dejado de ser un problema. Antes de la vacuna, rotavirus era terrible. Entraba en epidemia medio mundo de los bebés. Tan severas, con estos cuadros de intolerancia porque necrosaban la microvellosidad. Es una diarrea de tipo secretora. Y antes, porque ahora hay serología para rotavirus y eso hacen en la Albina Patiño y con certeza tú determinas el tipo incluso de rotavirus, las cepas, o tal vez un adenovirus, cualquiera de esos, ¿verdad? Pero ahí se ve esto, ya no vemos esas diarreas del rotavirus, porque todos los niños en edad a los 2 y a los 4 meses reciben la vacuna contra el rotavirus, que son gotas, como la polio, ¿ya? Hay intolerancia temporal a la lactosa, hay serología para rotavirus. El pH se vuelve ácido porque al quedarse los restos del azúcar de la leche, y son lactantes ellos, esto se descompone y se vuelve ácido. Por esta razón hay eritema perianal en ellos. Y el tratamiento es hidratación, dar probióticos y la mejor prevención definitivamente es la vacuna. Hay otros virus, chicos, hay otros virus. El adenovirus, que a falta del rotavirus se ha proliferado un poco más. El astrovirus es raro, hay enterovirus y otros virus nuevos como el decivirus, noravirus y sapovirus. Uno de los estudiantes me comentaba que en la Caja Nacional vieron un caso así de diarrea terrible, y vieron que era de estos virus, del decivirus, o era alguno de estos nuevos, pero que hay, que los descubrieron fundamentalmente en Chile, en la Argentina y en los Estados Unidos, en las aguas embotelladas, no acá, en las aguas embotelladas, estos nuevos virus, ¿ya? Las diarreas micóticas fundamentalmente se presentan en los inmunodeprimidos, es decir, si yo hablo textual, un inmunodeprimido puede ser un sidático, ¿verdad? O puede ser un desnutrido de tercer grado, un bebecito chiquito, es un inmunodeprimido. O cuando han recibido tratamiento antibiótico con antibióticos de amplio espectro. Aquí hago el copro parasitológico y ahí me van a demostrar en el copro las hifas de los hongos. Y el tratamiento es la nistatina. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Prevención y tratamiento de la deshidratación con los sobres de rehidratación oral. Hay que dar además sueros caseros. El más utilizado es el agua de arroz. Y hay también el agua de maíz o de huilcaparu con canela, que igual es bueno. No se debe suspender la lactancia porque aunque no crean, muchachos, aunque no crean, en la década del 70 hasta mediados del 80, en la década 60, todas esas hasta mediados del 80, se suspendía la lactancia materna, todas las leches.
Esto es prohibidísimo. Y lo único que protege a los niños es más bien la lactancia materna. Probióticos puedo dar, ¿no es cierto? Coproparasitológico, solicito si hay presencia de flemas o sangre, pero últimamente se han enterado que había una diarrea viral epidemia que ya está pasando, ¿verdad? Que todo el mundo se ha enfermado. Entonces estos, en general, toman sus probióticos, su suero de rehidratación oral, su dieta y pasa sin ningún problema. El cultivo si son neonatos o inmunodeprimidos o desnutridos graves. A ellos solicito cultivo. Solamente a ellos, no es rutina el cultivo. Y antibióticos solo si es necesario. Entonces, ¿a quiénes podría utilizar antibióticos? Díganme ustedes ya que hemos terminado el tema. Pero dime cuál, mamita. La literatura, ¿qué nos dice de la diarrea bacteriana? Así como ella habla a grande modo. La diarrea bacteriana es autolimitada. Eso dice la literatura. No debe utilizar antibióticos. Pero la salmonela sí. Utilizo antibióticos. Es bacteriana. ¿Cuál más? Coli está internado, mi amor. Cólera. Mire, ojalá que no veas nunca, hijita. Pero se utilizó en el cólera, no hay más cólera. Pero estamos viviendo con el cólera, eso no tienen que perder de vista. No hay cólera. Entonces, ahorita hay solo salmonela. ¿Qué más? Shigella, tampoco casi no hay. Entonces, no puedo dar de rutina como dan cotinmoxazol o le tiran otro antibiótico, chicos. No se debe hacer eso, porque son muy pocos los casos que realmente, incluso la salmonela ha disminuido mucho su incidencia, ¿ya? No antidiarreicos ni antiespasmódicos. Los antiespasmódicos me producen hilio paralítico, por eso es contraindicado. En adultos podríamos dar, pero en niñitos no. Algunos muchachos brasileños me decían que ellos usaban mucho, pero yo creo que solo en adultos, no creo en niños, porque esto ya es una moda. ¿Alguna pregunta? Listo, queridos.